exposición, siéntase libre de preguntar lo que quiera. Bueno, adelante, Michele. Buenas tardes a todos. Agradezco su presencia en este webinar que surge como inquietud de algunos socios de la Cámara Cabenit relacionado con el mercado de capitales y títulos valores. Después de tanto darle vuelta, llegamos a armar esta idea de presentar los conceptos básicos del que se refiere al mercado de capitales y títulos valores y finalizar con unos ejemplos de empresas venezolanas que emiten papeles de deudas actualmente, cómo funciona esto, cuáles son los beneficios y cuáles son los contras de participar en este mercado de valores durante este periodo de inestabilidad económica con el cual estamos viviendo en el país. Permíteme para arrancar. Ok. Concepto básico de mercado de capitales y títulos valores. El contenido, tenemos mecanismos de inversión, como serían bancos de inversiones, casa de bolsa, otros mecanismos por los cuales cualquier inversionista puede invertir. Vamos a pasearnos por los principales instrumentos financieros que se manejan en el mercado de valores, como son acciones, fondos de renta fija, de renta variable, opciones, y terminaremos conversando sobre los papeles comerciales al portador y la oferta pública de papeles comerciales de empresas venezolanas. ¿Cuáles son los mecanismos o los medios para poder entrar al mercado de valores? Banco de inversión, casa de bolsa y otros. Antes quisiéramos definir qué es el mercado de valores para entender todos de qué se trata. El mercado de valores es un conjunto de instituciones e instrumentos que permiten canalizar excedentes de recursos hacia el financiamiento de proyectos productivos y de servicios a través de la negociación, intermediación y liquidación de valores entre oferentes y demandantes de estos recursos. ¿Qué tenemos como aliados o medios para nosotros como inversionistas poder entrar al mercado de valores? Básicamente tenemos los bancos de inversión, muy conocidos, hay alrededor del mundo cualquier cantidad de bancos de inversión. La banca de inversión es un segmento del sector bancario destinado a la obtención de fondos para realizar inversiones a mediano y largo plazo. Se encarga de las emisiones y comercializaciones de títulos valores, dependiendo del mercado donde opere y en qué ámbito está el autorizado a poder realizar estas emisiones y comercializaciones. Ayuda a ejecutar operaciones como la ampliación de capital, de acciones, de deuda corporativa. Tiene como labor primordial, obviamente, asesorar y dirigir el proceso de distribución de participaciones, es decir, ayudar a los inversionistas a ver dónde poder colocar su dinero con mejores rendimientos, con un riesgo menor. Los bancos de inversión también adquieren participaciones de deuda de esta compañía. Ellos pasan a ser inversionistas también en algunas de las posiciones o de las opciones que ellos mismos ofrecen, porque la ven atractiva, ven que tienen unos beneficios y ellos mismos invierten en estas opciones que ellos les ofrecen o nos ofrecen a nosotros los inversionistas. Crean productos de inversión. Las casas de bolsa son intermediarios entre el mercado de valores, son más pequeños obviamente que un banco de inversión. Igualmente ellos reciben fondos para operaciones, es decir, uno como inversionista le envía una cantidad de dinero a las cuentas de la casa de bolsa y la casa de bolsa se dirige al mercado de valores e invierte esos recursos de acuerdo a las instrucciones que dé el inversionista o a las recomendaciones que ellos mismos nos puedan dar a nosotros como inversores. Prestan asesoría en materia de valor en forma directa o a través de empresas subsidiarias, porque las casas de bolsa tienen como filiales empresas de consultoría que asesoran a los clientes en otros proyectos que no necesariamente sea
el de mercado de valores, sino inversiones en empresas o en algunas oportunidades de negocio que no necesariamente estén vinculadas con el mercado de valores. Reciben préstamos o créditos de instituciones crediticias e igualmente ellos pueden conceder préstamos a los inversores para que puedan colocar las inversiones en las opciones que existen y obviamente se garantizan ese préstamo con las mismas posiciones o valores que ellos le gestionan a sus inversionistas. Actúan como fiduciarios en negocios directamente vinculados con las actividades que les sean propias. Después tenemos otros mecanismos de inversión, son los broker-dealer, que son como Interactive Broker, E-Trade, FolioNet y iForex, donde uno directamente entra en cualquiera de estas aplicaciones o opciones, son totalmente virtuales. Abres una cuenta virtual, envías el dinero, en el caso de Interactive Broker y de FolioNet, y comienzas a hacer trading por uno mismo, es decir, gestionas portafolio de inversiones directamente. iForex trabaja algo parecido, pero trabaja lo que es en moneda, o sea, compra y venta de divisas a nivel internacional. Obviamente, entrar en este tipo de aplicaciones sin tener la experticia y sin conocer el mercado, obviamente es muy delicado. Nadie de ninguna manera en el mundo tiene el conocimiento de todo lo que está sucediendo en el mercado de valores. Por eso los asesores y los bancos tienen estructuras dedicadas a cierto tipo de inversiones. Los que se dedican en acciones, los que se dedican en fondos mutuales, los que se dedican en fondos de renta fija, de renta variable. Inclusive dentro de esas estructuras de fondos hay subfondos que se especializan en determinados mercados o segmentos de productos, porque ninguno, el que me diga lo contrario, no se lo creo, puede tener el conocimiento amplio de conocer todas las opciones que pudieran existir en el mercado de valores a nivel mundial y ni siquiera a nivel regional. ¿Cuáles son los instrumentos después que tengamos decidido con cuál opción podemos invertir? Si es un banco de inversión, si es una casa de bolsa o si queremos ir directamente a una aplicación y ser nosotros mismos nuestros propios traders o gestores. Tenemos opciones, bonos, fondos de renta fija, fondos de renta variable y lo que son opciones o derivados. ¿Qué son las acciones? Las acciones son, obviamente, acciones que se cotizan o se listan en la bolsa. Es un título de valor que se puede comprar y vender libremente en el mercado bursátil, se emite en el mercado primario y después se negocia en el mercado secundario. ¿Cómo se emiten las acciones en el mercado primario? Las empresas hacen una oferta pública inicial, lo que se dice en inglés un IPO, Initial Public Offers, y ellos emiten una oferta y la pasan al mercado diciendo que de su capital o de su composición accionaria, ellos van a ceder al público una cierta cantidad de acciones con unos ciertos beneficios, con unas ciertas condiciones, y esa cotización inicial, después que la empresa obviamente tiene que estar preparada financieramente, procesalmente revisada, auditada, certificada, pasada a través de una calificación de riesgo para ver qué tan saludable o no está la compañía, entra al mercado y comienzas a cotizar ya en el mercado secundario. Una vez que la oferta inicial es agotada, vamos a suponer que yo quiero emitir 2 millones de acciones y salgo al mercado y me demandan las 2 millones de acciones, ya de ahí en adelante entramos en lo que es el mercado secundario. ¿Cómo funciona esto de las acciones? Para entender un poquito, las finanzas y la economía no son ciencias exactas, son ciencias sociales. Y como son ciencias sociales, dependen exclusivamente del comportamiento humano. Y el comportamiento humano, ¿qué tiene? Tiene emociones. ¿Y cómo funciona un poquito el tema de las acciones? El que compra una acción, la compra única y exclusivamente con el deseo de que aumente de valor en el tiempo. Sea el día siguiente, sea el mes siguiente, sea el año siguiente.
Evidentemente tiene una expectativa de que esa acción va a valer más en el tiempo. Por el otro lado tenemos el que vende la acción. El que vende una acción, a menos que no la esté vendiendo por necesidad de flujo de caja, la vende porque tiene una expectativa de que esa acción va a bajar de precio. Y ahí se coinciden el optimista contra el pesimista y cruzan sus activos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos emociones. Tenemos emociones como la ambición y la codicia, que quiero que el valor de mi acción suba, y tenemos la emoción del miedo o del temor de que mi valor de la acción baje. Simplemente aquí lo que estamos es especulando. Básicamente esto es especulación pura y simple, que viene determinada a través del comportamiento humano. Claramente, detrás de estas evaluaciones de que si la empresa, las acciones, perdón, de la empresa van a subir o van a bajar, hay unos análisis financieros, hay unos análisis de mercado que le pueden dar al inversionista algún tip o alguna pista, decir, mira, no, esta acción o esta empresa no va bien, por consiguiente el próximo trimestre va a bajar sus ventas, va a tener un deterioro financiero y un inversionista puede tomar la decisión de venderla. Por el otro lado, hay otro inversionista que ve las cosas de una manera diferente, dice, no, más bien yo veo que el trimestre que viene esta empresa va a mejorar y prefiero comprar la acción en estos momentos. Eso es básicamente especulación pura y simple cuando estamos hablando de acciones emitidas en el mercado de valores. Después, ¿qué tenemos? Tenemos los bonos. Ya los bonos es un instrumento de deuda que se emiten las empresas o emiten las administraciones públicas. Puede ser a nivel de gobierno como un bono soberano y puede ser a niveles regionales como una alcaldía, un instituto, etcétera, etcétera. Y obviamente las empresas emiten bonos para poder financiar sus operaciones, sean las que ellos necesitan. Obviamente, el bono que promete devolver el dinero prestado al comprador del bono más unos intereses fijados previamente con un plazo establecido, que puede ser a través de un cupón que se puede pagar trimestral o semestral o anual, o simplemente el bono se paga al final de la fecha de vencimiento. Tenemos después los fondos de renta fija. ¿Cuáles son los fondos de renta fija? Obviamente son los fondos de que tienen menos riesgo. Por consiguiente, aquí entramos un poquito a uno de los principios de la finanza. A menor riesgo, menor rendimiento, y a mayor riesgo, mayor rendimiento. Obviamente, si alguien le ofrece un buen rendimiento con un riesgo muy bajo, yo personalmente desconfiaría de que eso pudiera ser. No hay manera que tengas unos altos rendimientos con unos riesgos muy bajos, hablando en mercado de capitales, y lo podemos extrapolar a cualquier negocio de la vida real. Si te ofrecen un negocio donde el rendimiento es muy alto y te van a decir que tienen muy bajo riesgo, simplemente desconfíen de esa oportunidad o pidan mayor información para entender bien cómo va a funcionar. ¿Qué hacen los fondos de renta fija? Los fondos de renta fija invierten en deuda, obviamente letras del tesoro, obligaciones y bonos, porque son de muy bajo riesgo. Siempre, por lo general, sobre todo en los bonos del tesoro o bonos soberanos de las naciones, hay el repago de esa deuda, excepto en los casos donde entran en impago en default, que se han visto. Obviamente Argentina es uno de ellos, ha tenido 3 default en los últimos tiempos, y también puede haber default de los bonos emitidos por empresa, claramente, pero los riesgos son muchísimo más bajos que en los próximos fondos que veremos, que es el de renta variable. Obviamente estos bonos o letras del tesoro, obligaciones, son emitidos por gobierno y empresa con características dispares en cuanto a su calidad crediticio, tipo de interés, plazo y riesgo. ¿Qué hace un buen administrador, un buen gerente de un fondo de renta fija? Obviamente diversifica y compra diferentes bonos de diferentes empresas o de diferentes gobiernos con diferentes fechas de vencimiento y con diferentes riesgos, para poder tener una cartera de inversión diversificada y no
centralizada en un solo tipo de bono o de letra o de obligación, lo cual te traería obviamente un riesgo en el caso de que el impago. Después tenemos los fondos de renta variable. Aquí ya entramos en fondos donde hay mayores rendimientos y por consiguiente bien asociados con un riesgo mayor. Son fondos que invierten principalmente en acciones de diferentes emisoras o empresas cotizadas en los mercados financieros mundiales. Igualmente, un buen manager o gestor de un fondo de inversión variable va a comprar acciones de diferentes compañías, de diferentes empresas, de diferentes nacionalidades para poder atomizar su riesgo y tener una diversificación de su cartera. Estos fondos se especializan porque, como les comenté anteriormente, hay fondos de fondos y se especializan en diferentes tipos. Algunos invierten en mercados desarrollados emergentes, otros invierten en empresas que forman parte de los índices bursátiles, como puede ser Standard & Poor's 500, puede ser el Nasdaq, perdón. Se especializan en esto. Otros invierten en diversos sectores, sean industriales o no, de servicios, y invierten en diferentes tipos de empresas, tamaño, gestión o comportamiento ético. O sea, hay una infinidad de fondos, tanto de renta fija como de renta variable, que es imposible conocerlos a todos. Simplemente uno se voltea hacia su asesor financiero o hacia su asesor de inversión, disculpen, y le solicita que le explique cuáles son los fondos que tienen dentro de su cartera y que les haga toda la clasificación y la explicación de ese fondo, en qué compañías o en qué bonos o en qué inversiones tiene colocado el dinero y cómo es el porcentaje de distribución de esas acciones. Los fondos funcionan como una sociedad de inversores, claramente. El fondo al final del día, cuando hay el cierre del mercado bursátil, actualiza los valores de todas sus cotizaciones y determina lo que es el valor neto del fondo al cierre de la jornada bursátil, y ese es el valor de las acciones de cada uno de los inversionistas que colocaron dinero en ese fondo. Eso varía día a día a medida que el valor de cada una de las posiciones que el fondo mantiene dentro de su portafolio de inversión, al cierre de la jornada, se actualizan y es el valor que tiene la acción de los que invertimos en cualquiera de estos fondos disponibles en los mercados bursátiles. Después tenemos las opciones. Las opciones son derivados financieros, son un poquito más complejos, y aquí entramos en un segmento un poquito más sofisticado de lo que es el inversionista o el inversor. Son instrumentos financieros derivados que se establecen en un contrato que da al comprador el derecho, pero no la obligación a comprar o vender bienes o valores, que puede ser acciones, bonos, índices bursátiles, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de opciones en el mercado. Y esto es un precio determinado o al precio del ejercicio, que es en la fecha concreta de vencimiento. En este caso vamos a evaluar o vamos a estudiar dos tipos de opciones, que son la opción de compra call o la opción de venta, que son los puts. ¿Qué es una opción de compra call? Da a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar un activo subyacente a un precio determinado en una fecha concreta. Es decir, el vendedor de la opción de compra tiene la obligación de vender el activo en caso de que el comprador ejerza dicho derecho a compra. ¿Cómo les explico esto para que podamos entender cómo funciona? Supongamos que yo soy poseedor de 500 acciones de Apple y digo que quiero vender un call de 200 acciones. Hoy en día el valor de la acción de Apple debe estar alrededor de $145, pero yo estimo que en diciembre, el 15 de diciembre, vamos a ponerle una fecha puntual, esa acción va a valer $200. Y yo coloco en el mercado una opción de compra call de 200 acciones con fecha de vencimiento el 15 de diciembre a $200. Por el otro lado, aparece un inversor que dice, no,
yo creo que el 15 de diciembre o alguna fecha cercana a diciembre, esa acción va a valer $250. Y le voy a comprar la opción de compra a este cristiano inversor para yo comprarle las 200 acciones el 15 de diciembre por $200. Evidentemente, para él poder optar a esa opción, tiene que pagar una prima. Vamos a suponer que paga $400 por tener la opción de comprarme mis 200 acciones el 15 de diciembre por $200 cada uno. Y nos sentamos ambos. Llega el 15 de diciembre y pueden suceder dos cosas. Una, que la opción esté en $250 o más de $200 y el que me compró la acción se presenta y me dice, Michele, véndeme las 200 acciones a $200. Y yo tengo la obligación de venderle esas acciones a $200. Pero ¿qué sucede si el 15 de diciembre esas acciones valen $180? Simplemente el que tiene la opción de compra desiste de comprarla porque no me va a pagar a mí $200 cuando puede ir al mercado y comprarla por $180. Desiste de la opción de compra y yo como inversionista o como generador del call me gano la prima de los $400 y obviamente me quedo con mis 200 acciones. ¿Okay? Opciones call hay de cualquier cantidad en el mercado, hay de commodity, de oro, petróleo, bienes preciosos, piedras preciosas, plata. Hay cualquier cantidad de opciones en el mercado call. ¿Qué pasa ahorita con las opciones put, que son opciones de venta? Como vamos a decir, es como el inverso o el contrario. Una opción de venta o opción put da al poseedor el derecho, pero no la obligación a vender un activo a un precio determinado en una fecha concreta. El vendedor de la acción de venta tiene la obligación de comprar el activo subyacente si el tenedor de la acción, comprador de derecho de vender, decide ejercer su derecho. ¿En qué se pueden utilizar estas opciones put? Se pueden utilizar en dos formas. Beneficiarnos de la caída del valor de una acción o cubrir nuestras acciones en cartera ante posibles caídas de valor, ya que actúa como un seguro. Vamos a ver cómo les explico esto. Vamos a suponer que mis 200 acciones, yo digo que para el 15 de diciembre van a bajar de precio. Y yo me busco una persona que esté vendiendo una opción put. Ya yo no soy el vendedor, yo ahorita voy a ser el comprador. Y busco una persona que está vendiendo una opción put donde dice que las acciones de Apple, en este caso, para el 15 de diciembre, pueden valer $130. Y yo compro esa opción, pago esa prima de seguro, por si acaso el 15 de diciembre o en la fecha de vencimiento de esta opción, esa acción de Apple baja de $130, el que me vendió a mí la venta del put está obligado a comprarme las acciones en $130. Es decir, déjame explicar. Voy y busco en el mercado un vendedor de una opción de venta put que me dice o que me ofrece que las acciones de Apple, que en vez de estar hoy, que están en 145, en diciembre van a estar en 130. Pero mis expectativas es que van a estar por debajo de 130. Compro, pago la prima de seguros o la prima, vamos a suponer los mismos $400 y esperamos a que llegue la fecha de vencimiento. ¿Qué pasa si el 15 de diciembre la acción vale $100? Yo me presento al vendedor de la opción put y le digo, tú me debes comprar mis 200 acciones en $130. Pero ¿qué sucede al contrario? Que la acción tenga un valor mayor a $130, simplemente me quedo con mis acciones de $200, mis 200 acciones, las vendo en el mercado o simplemente desisto de vender y evidentemente pierdo la prima que pagué para tener esa opción de protección contra una posible caída de la acción de Apple en este caso. Aquí igualmente puede haber cualquier cantidad de opciones, en cualquier cantidad de derivados, en cualquier cantidad de posiciones. Es un mercado que varía día a día, que es sumamente activo. Es impresionante cómo se mueven las opciones put and call o derivados
en el mercado, sobre todo en mercados sofisticados y mercados profundos que tienen muchas oportunidades o instrumentos para poder trabajar o invertir en este tipo de acciones. Ok, ¿cuáles serían los errores como inversionista que podemos tener? Y digo como inversionista porque yo no represento ningún banco ni ninguna casa de bolsa, por consiguiente no tengo ningún interés que ninguno de ustedes invierta o no en alguna de las opciones que pudiera haber en el mercado. El error al invertir primero es no diversificar nuestro portafolio de inversiones, es decir, colocar todos los huevos en la misma cesta. Es un error garrafal. Siempre hay que diversificar, sea en instrumentos, sea en sector o sea en industria. No poseer una estrategia de inversión. ¿Y qué debería tener básicamente una buena estrategia de inversión? Primero, definir el tipo de riesgo que quisiéramos nosotros asumir. Si es conservador, si es moderado o si es agresivo. Tenemos que tener en cuáles de esos tres básicos, que son muy básicos, quisiéramos nosotros colocar nuestro dinero como ahorristas o como inversionistas. Después que tengamos decidido en cuáles de los escenarios quisiéramos estar, hay que definir el sector y el instrumento. Obviamente, dependiendo de cuál es el escenario que nosotros escogimos en el punto A, vamos a definir el sector y vamos a definir el instrumento a utilizar para invertir. Posteriormente, claramente tenemos que tener muy claro cuánto es el capital que queremos invertir en cada una de las posiciones de las opciones que nos ofrece el mercado de valores. Y, consiguientemente, tener un control de pérdida. Es decir, hasta dónde estoy dispuesto yo a asumir pérdidas sobre ese capital que invertí. Eso es lo que se llama en inglés stop loss. O sea, frenar la pérdida. Yo estoy dispuesto a perder el 10% de mi capital. O volvamos al ejemplo de Apple. Si mi acción de Apple me costó $150 y esa acción baja el 10%, es decir, baja $15 y llega a $135, yo simplemente le doy una instrucción a mi casa de bolsa o a mi banco de inversión que inmediatamente que ese valor de la acción de Apple haya caído a $135, proceda a venderla y yo simplemente mi control de pérdida es el 10% del valor invertido en cada una de esas acciones. No comprender la inversión. Claramente, no todos podemos entender todos los que están disponibles en el mercado. Aquí sí tenemos que ir de la mano con un buen asesor de inversión, como tener un buen médico, tener un buen abogado, tener un buen contador. Debemos confiar en la persona que nos está asesorando en el tema de inversión, pero por supuesto siempre hay que solicitarle que nos explique y que nos indique cuáles son los riesgos de entrar o no en cualquier tipo de inversión. Y para mí el último punto, el cuarto punto, y me incluyo, el gestionar la cartera directamente nosotros, creo que es un gran error, porque para mí el gestionar cartera en el mercado de capitales es un trabajo a tiempo completo. O sea, no podemos decir nosotros que yo una vez a la semana entro a mi posición y chequeo y si me gusta, chévere, y si no, no. Creo que las personas que se dedican a este trabajo trabajan todo el día pegado a la pantalla, monitoreando los mercados y tratando de obtener oportunidades de inversión y tratando de minimizar las pérdidas a los inversionistas. Obviamente hay opciones donde tú puedes gestionar directamente tu cartera de inversión, sí, pero si no estás documentado, no tienes experticia en el tema de mercado de capitales y no tienes el tiempo para dedicarle diariamente o cuando haya cotizaciones en el mercado de valores, es preferible que le cedamos responsabilidad a los que conocen del negocio. Ok, entramos a los papeles comerciales. Al portador, oferta pública de papeles comerciales a empresas venezolanas, que básicamente cómo nace esta idea de entender o adentrarnos un poquito más en el mercado de valores. Ok.
¿Cuáles son los actores que tenemos en estos momentos o está en el mercado venezolano? Tenemos la Superintendencia Nacional de Valores, la cual fue fundada en el año 74 como la Comisión Nacional de Valores. Posteriormente, en el 2010, le cambian el nombre a Superintendencia Nacional de Valores. Y en el año 73, 31 de enero del año 73, se promulga la Ley de Mercado de Capitales. Estamos hablando en Venezuela. Estamos hablando ya, hemos aterrizado o estamos analizando nuestro entorno de mercado de valores venezolanos. A partir de esa fecha hay una ley de mercado de capitales que comienza a regir o a regular este tipo de actividades en el país. Posteriormente, en el 2010, en el 2015, hay una modificación de esta ley de mercado de capitales. ¿En qué se encarga esta Superintendencia Nacional de Valores, que sería la contraparte en Estados Unidos, que es el SEC, que es la Superintendencia de Comisión de Valores Americana? La Superintendencia Nacional de Valores es un organismo autónomo creado por ley, ya lo vimos en el año 73, para controlar, promover, regular, supervisar, vigilar el mercado de valores, integrando a las personas naturales o jurídicas que participan en forma directa o indirectamente en este tipo de mercados. Algo parecido a lo que es la Superintendencia de Bancos y algo parecido a lo que es la Superintendencia de Empresas de Seguros y Reaseguros. Es decir, son institutos autónomos que regulan las actividades propias de cada uno de los sectores donde ellos tienen esta injerencia. Tenemos otro actor importante que es la Bolsa de Valores de Caracas. La Bolsa de Valores inicia históricamente sus operaciones, estamos hablando de 1803 o 1805, es decir, en plena etapa independentista de Venezuela. Ahí comienzan, o hay los primeros registros de que comenzaron a haber algún tipo de intercambio de títulos valores. Posteriormente, en 1939, se comienza a hacer un poquito más formal y comienzan a trabajar o a interactuar en lo que se llama hoy en día la esquina de la bolsa, que quedaba cerca de la Ceiba de San Francisco, donde estos operadores cambiarios o operadores de títulos valores se congregaban a la sombra de esta ceiba y hacían sus acuerdos de palabra. En aquella época era un papelito, un librito donde se anotaban y la palabra del operador o de la persona que intercambiaba este tipo de valores se respetaba, ¿no? Ahí estuvieron, por decirlo así, debajo de esa ceiba unos 70 años, hasta que en 1947 se crea la Bolsa de Comercio de Caracas y comienza a tener sus primeras ruedas o sus primeras actividades en abril del 47. Posteriormente, en el año 74, la Asamblea de Accionistas, porque la Bolsa de Comercio de Caracas es como una compañía anónima, si lo podemos llamar de esta manera, la Asamblea de Accionistas acordó cambiar la denominación social a la Bolsa de Valores de Caracas. Y si pueden ver el logo abajo, se ve que el logo adoptado por la Bolsa de Valores es precisamente la ceiba que estaba en la esquina de la bolsa, que era la ceiba de San Francisco. ¿Qué tenemos como empresas que cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Caracas? Es decir, que emitieron una oferta pública inicial de sus acciones. Las que tenemos ahí en pantalla no son muchas, no están todas activas diariamente. Hay algún movimiento importante de algunas de las acciones de las compañías que pueden ver en pantalla, muchas conocidas, otras menos conocidas, pero básicamente esas son todas las empresas que tienen acciones en la Bolsa de Valores de Caracas. Entramos ya a los papeles comerciales o títulos valores que emiten las empresas. ¿Qué es un papel comercial? Es una forma de financiamiento que se otorga a corto plazo a través de un documento no garantizado. Este papel es emitido por una empresa financieramente estable, claramente,
y ofrecido en el mercado con un porcentaje de descuento aplicado a su valor. Más adelante, con un ejemplo, les explicaré y entenderemos un poco cómo funciona esto. El propósito de este instrumento comercial es financiar las necesidades de capital de las empresas, por supuesto, por el incremento de las cuentas por cobrar, porque tienen que abastecerse de inventario, porque quieren invertir en nuevas instalaciones o generar nuevas líneas de producción, o para cumplir obligaciones que tengan las empresas a corto plazo, emiten estos papeles. Obviamente, para emitir estos papeles, las empresas tienen que estar financieramente saludables, tienen que estar auditadas por una compañía de auditores reconocida y tienen que pasar por una supervisión o clasificación de riesgo, una calificadora de riesgo que evalúe el riesgo que pueda tener esta empresa, se evalúa integralmente la empresa y posteriormente se tiene que someter a la autorización de SUNEVAL, de la Superintendencia Nacional de Valores, para que apruebe la emisión de cualquier bono o papel o título valor que quisiera una empresa ofrecer en el mercado. ¿Qué beneficios nos trae emitir papeles comerciales de cualquier empresa privada? En este caso estamos hablando de empresas privadas. Beneficia a la sociedad anónima porque la ayuda a obtener fuentes de financiamiento rápido, a corto plazo y a mejores condiciones de la cual le pudiera ofrecer la banca nacional. Por el otro lado, hay un público inversionista que obviamente se va a beneficiar porque va a colocar su excedente o sus ahorros, su excedente de flujo, en una opción donde le va a generar mejores dividendos o mejores rendimientos de la que le pudiera ofrecer un banco. Esto claramente en una economía estable suena muy bonito y funciona. Actualmente en el país, con nuestros indicadores macroeconómicos, comenzando por la inflación, como nuestra tasa de cambio, los papeles emitidos en bolívares no son tan atractivos como para un inversionista sacar su dinero de un banco o no voltearse a cambiar sus bolívares en moneda extranjera y colocarlos en una empresa que le va a dar un cierto rendimiento. Hoy en día los papeles comerciales que emiten las empresas, que los hay, van destinados casi que exclusivamente a los fideicomisos. Los fideicomisos que se mantienen en los bancos, donde están las prestaciones sociales de los empleados, porque tienen limitaciones de voltearse y tener esas posiciones en moneda extranjera, y por consiguiente, todos esos bolívares que están ahí retenidos buscan una opción de rendimiento mayor que no sea el de un plazo fijo en cualquier banco. Habitualmente, estas emisiones no están respaldadas, no tienen ninguna garantía que la empresa emisora pague en momentos del vencimiento este tipo de obligación, pero obviamente están las calificadoras de riesgo, está la superintendencia que vela que en cierta medida esto se deba cumplir y por lo general se cumple. ¿Qué diferencia un papel comercial de un bono del Tesoro y un bono soberano? Evidentemente que los bonos del Tesoro, bonos soberanos, son a muy largo plazo, a largo plazo. Estos bonos se negocian en el mercado secundario. Yo puedo comprar un bono del Tesoro y me volteo y a los 6 meses los quiero vender y lo vendo en la bolsa. Por lo general los papeles comerciales, como son de corto plazo, el inversionista los compra y los mantiene hasta su vencimiento, cuando retira su capital y los intereses que están asociados a ese papel o a ese título valor. Obviamente, dada la incertidumbre de impago, el interés que pagan estos papeles es mucho mayor de lo que hace una colocación en un banco. Por eso los rendimientos son mayores y son mayores que los de un bono del Tesoro y lo que es de un bono soberano, porque, entre comillas, un bono del Tesoro tiene un riesgo muy bajo de impago y un bono soberano de un país desarrollado también tiene una probabilidad muy baja de impago. Los bonos soberanos de países emergentes o en desarrollo obviamente tienen unos rendimientos mayores porque tienen intrínsecamente asociado un riesgo, como ya lo hemos visto, y repetimos que a mayor rendimiento, mayor riesgo no
no hay otra opción en el mercado de valores que verlo de esta manera. ¿Qué tenemos aquí? Lamentablemente la Suneval nada más nos tiene información estadística hasta el año 2020. Las empresas que emitieron papeles durante los años 19 y 20 estuvieron distribuidas de esta manera. Industria manufacturera ocuparon el 31% del mercado de títulos valores, las empresas de construcción y afines el 19%, el sector comercial emitió papeles por un 15%, la agroindustria en un 8%, inmobiliario 8%, sector financiero 7%, telecomunicaciones 4.8%, sector seguros 2.8% y el sector transporte 1.3%. Evidentemente el monto de 537.000 millones de bolívares del año 19 al año 20 ya en valor real se pierde. Tendríamos que haber tenido el contravalor en dólares para el momento, pero la Suneval no publica en moneda extranjera. ¿Qué pasó durante el año 18 al año 2020? Las empresas del bloque mostazo marrón son los emisores tradicionales y los bloques en color verde son nuevos emisores. En el año 2018 hubo 19 empresas que emitieron papeles comerciales que tradicionalmente lo hacían, pero entraron 12 nuevos actores al mercado a emitir papeles comerciales. En el año 2019 hubieron 17 empresas que siguieron emitiendo tradicionalmente sus títulos valores, pero entraron 21 nuevos actores al mercado a emitir deuda o títulos valores. En el año 2020, obviamente, entre el efecto pandemia y estas cifras están a mayo, vemos totalmente disminuido que hubo nada más 11 emisores tradicionales y se incorporaron 6 nuevos emisores al mercado de títulos valores. Estas son algunas de las empresas que emiten títulos valores de renta fija en el mercado venezolano, muchas ampliamente conocidas, otras no son tan conocidas, pero evidentemente todas están autorizadas y supervisadas por la Superintendencia Nacional de Valores. Aquí tenemos otras también, obviamente hay muchas conocidas. ¿Qué tenemos? Vamos a entrar a un ejemplo. Lo tomé al azar porque fue el prospecto que me pudieron facilitar, porque traté de buscar otro ejemplo en la Suneval y no tuve la oportunidad de tener el prospecto completo. Evidentemente esta nada más es la hoja de término, el prospecto completo de 270 páginas. Se lo podemos hacer llegar por email si les interesa leérselo, pero principalmente lo importante es entender cuáles son los términos de la emisión que hizo Coca-Cola recientemente. La oferta pública de Coca-Cola fue de 2 billones de bolívares, lo cual es traducido en moneda fuerte, es $1 millón. Ellos emitieron deuda de 2 billones de bolívares que en el momento de la emisión podía ser ajustada al tipo de cambio oficial a moneda extranjera. O sea, ellos hicieron una emisión de $1 millón, evidentemente para subsanar algún tipo de necesidades de flujo de caja, de aumentar capacidad de producción, capacidad de almacenaje o capacidad de distribución. ¿Okay? El monto autorizado es de $1 millón. Las emisiones pueden ser de una o varias series. La limitante es que las series no pueden ser menor al 10% del valor autorizado, es decir, hablando en moneda dura, si la emisión es de $1 millón, la serie no puede ser menor a $100.000. ¿Okay? Ellos pueden emitir una o tantas series les consideran necesario siempre y cuando esté dentro de los 360 días. El plazo es no menor a 15 días y no mayor a 360 días. Evidentemente, si existe algún impago conjuntamente con los acreedores, con la Superintendencia Nacional de Valores, se acuerda extender ese periodo de pago para que el inversionista pueda recuperar su dinero tranquilamente.
¿Cuáles fueron los términos de esta emisión? Fue emitida inicialmente el 23 de junio de este año. La primera serie, evidentemente, vence a los 3 meses, el 23 de septiembre de este año. El plazo de la serie, 90 días, base 30, 360. La tasa de interés anual es al 100%. El precio de colocación es a descuento, como les comenté anteriormente, al 78.13%. Es decir, si ustedes quieren invertir o comprarle una porción de la serie por 100 millones de bolívares, ustedes van a pagar 78.130.000 bolívares por ese papel de 100 millones de bolívares. El rendimiento anualizado es de 240%, anualizado es 360 días. El pago de los intereses es trimestral, ¿okay? Que sería el 23 de septiembre. La forma de pago del capital es el valor nominal. Si yo compré el papel con un valor nominal o facial de 100 millones, a mí me van a tener que devolver 100 millones más los intereses transcurridos por esos 3 meses, pero ese papel fue comprado a descuento en un 78.13% de su valor, y la inversión mínima que había establecido para esta opción era de 20 millones de bolívares, lo cual era sumamente atractivo para pequeños inversionistas. Pero ¿qué sucede? Ya les expliqué que nuestros indicadores macroeconómicos del país no son los más adecuados para poder tener ahorros en bolívares o invertir en esto en bolívares. Porque si hoy en día, supongamos que yo tuviera 4.000 millones de bolívares, que representan más o menos $1.000, yo ese excedente simplemente tendría que voltearme y cambiarlo en dólares. Porque si invierto 4.000 millones de bolívares y dentro de 3 meses o 6 meses o un año, probablemente los bolívares que me den el repago de ese papel, no voy a llegar a poder comprar los mismos $1.000 que estaría comprando hoy. Por eso este tipo de emisiones y de papeles, títulos valores, están dirigidos a los fideicomisos, que son los grandes o los únicos compradores hoy en día de este tipo de papeles. Adicionalmente, a finales del año pasado, la Superintendencia Nacional de Valores autorizó a las empresas a emitir deuda en moneda extranjera. Pocas empresas lo han hecho, creo que la única que lo ha hecho es Ron Santa Teresa. Hizo una emisión de estos títulos valores en moneda, en dólares, con obviamente el repago en dólares, pero uno tiene que pagar la opción, el título en dólares para recibir sus dólares de vuelta, lo cual pudiera ser una buena opción. La verdad no tuve la oportunidad de conseguir eso porque me hubiera gustado presentarlo, pero básicamente todas las empresas pasan por el mismo proceso de supervisión, ser auditadas, pasar por una calificadora de riesgo y ser aprobada por la Superintendencia Nacional de Valores. ¿Okay? Y no quiero terminar sin dejarle una frase de Warren Buffett: hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos y miedosos cuando los demás tienen los ojos inyectados de codicia. Y aquí volvemos otra vez al comportamiento humano y a las emociones. El miedo y la codicia es lo que mueve el mercado de valores en el mundo. Los que tienen la ambición pues son codiciosos, y los que tienen el miedo. Y ahí en algún momento se cruza el activo, el valor y el precio en el cual intercambiar los bienes que ellos tienen que transar. Le doy las gracias a la audiencia. Los invito a los que quieran participar de su experiencia en el mercado de valores. Si hay alguno que haya estado en una empresa que haya hecho una emisión de estos títulos de valores en el mercado nacional, nos gustaría que pudiera compartir su experiencia. Y cualquier duda o pregunta que le haya quedado, con gusto podemos pasar a la sección de preguntas. Le doy el pase a Federico. Bueno, muchas gracias, Michele. Muy claro para todas estas personas que no tenemos el conocimiento profundo, un gran conocimiento sobre la inversión en este tipo de mercados, y ha sido como muy
enriquecedora tu exposición. Bueno, quería saber si hay alguna persona que tenga algún comentario que hacer, alguna pregunta específica para Michele. Puede prender la cámara y su micrófono. Bueno, creo que ninguna persona. Entonces, bueno, lo que nos queda es, bueno, agradecerte En el chat nuevamente. no sé, el chat no- Creo que hay alguien que sí está. Vamos a ver. No. Bueno, creo que fue lo suficientemente claro. Igual esta grabación, la vamos a tener en nuestro canal YouTube, Benit, en breve, para quien quiera de alguna manera. Alguien está hablando, más no tengo aquí. Vamos a ver. Bueno, como estaba diciendo, este conversatorio o webinar está disponible en nuestro canal YouTube y pueden, bueno, de nuevo verlo. Igualmente nosotros los promocionamos por nuestras redes. Igual también quiero invitarlos a que nos sigan, si no nos siguen, por @Cabenit en Twitter y en Instagram, y estarán de alguna manera informados sobre nuestros propios próximos eventos. Oigo un ruido por aquí que me tiene medianamente desconcentrado, pero yo creo que es todo. Muchas gracias, Michele. Gracias a todos y bueno, estén pendientes a otro conversatorio. Hasta luego. Gracias, quedo disponible si quieren mandar algún email a la cámara y me lo redireccionan a mi correo y yo con gusto les respondo cualquier inquietud que pudieran tener posterior a este webinar. Agradecidos a todos, agradezco a la cámara por la oportunidad y que tengan buenas tardes. Michele, si quieres, antes de ir, pon tu correo en el chat. Pon tu correo en el chat para copiar. En el chat, lo escribes ahí en el chat para que lo puedan ellos copiar, las personas lo puedan copiar. Hay una pregunta. Hay una pregunta, pero no sé qué. Felicitaciones, Michele, me gustó la charla. ¿Cómo se hace hoy en día con una estable que además se basa en precio en dólares? Vuelvo a repetir la pregunta para que la entiendan. ¿Cómo se hace hoy en día con una economía tan inestable que además se basa en precio en dólares? Andreina, básicamente, o inviertes en un activo tangible que pueda mantener su valor en moneda extranjera, te pudiera decir yo un apartamento, algún equipo que posteriormente pudieras llevar a la venta y mantenga su valor en el tiempo en moneda dura, o simplemente tus ahorros tienes que voltearlos a una moneda dura, sea dólares, euros o lo que sea. Pero mantener ahorros o valores en moneda venezolana, lamentablemente los indicadores macroeconómicos no nos ayudan para nada en estos momentos. La inflación día a día te come el valor de tu dinero en el banco, y si tienes algún ahorro también te lo va a comer. Básicamente yo me iría al mercado de moneda extranjera o invertiría en algún activo que mantenga el valor. Conseguir una ganga de comprar algún activo que hoy en día lo puede haber de gente que se está yendo del país y está rematando sus bienes, y si está dispuesta a esperar a comprar este activo en un precio de menor valor y quizá en el tiempo, no en el corto tiempo, hablando 2, 3 años o hasta 5 años de aguantar ese activo, probablemente sería una buena inversión. Pero siempre y cuando el valor con el que adquieres hoy en día ese activo esté muy subvaluado de su precio real de mercado. Bueno, no hay ninguna otra pregunta. Aquí Humberto Capozzi dice, ¿puedes financiarte en el mercado emitiendo papeles? Creo que es una opinión, es una acotación de Humberto.
Humberto, sí, claramente el caso que vimos de Coca-Cola FEMSA fue una emisión de deuda, básicamente un título valor, y se financiaron hasta un monto máximo de $1 millón, obviamente en bolívares venezolanos, pero su contraparte se mantenía a un máximo de las emisiones de $1 millón y bajo las condiciones que expliqué anteriormente, te van a hacer el repago de ese dinero. Y hay muchas empresas hoy en día que tienen emisiones de deuda en bolívares. Únicamente conozco a Ron Santa Teresa que hizo una emisión en dólares, pero lamentablemente no pude conseguir el prospecto para entender bien bajo qué términos o condiciones era atractivo o no ese papel comercial para poder invertir. Paola Ferro me dice que no pudo escribir en el chat, pero quiere felicitarte, Michele, porque tu conversatorio, tu exposición estuvo muy clara y las láminas fueron muy buenas. ¿Okay? Gracias, bueno, gracias, señor Ferro. Perdón, Paola. Bueno, yo creo que ya no veo más nada en el chat. Entonces, si nos despedimos, igualito aquí viene Andreina también otra vez. Es riesgoso todo lo que dices estando en Venezuela, comenta Andreina. Por supuesto. Michele. Por supuesto, Andreina. Todos conocemos, no hay nada oculto de cuál es el entorno económico que vivimos los empresarios y no empresarios y las personas normales en el día a día de la economía venezolana. Es un up and downs. O sea, es adivinar lo que va a pasar mañana. Totalmente complicado, totalmente incertidumbre. Certidumbre económica lo podría yo definir de una manera muy sencilla. Bueno, ahora creo que sí. Aquí Simoneta me comenta, está al lado mío de monedas virtuales. Evidentemente no las puse y fue adrede porque no confío en las monedas virtuales. Son unos instrumentos poco controlados, poco supervisados y que yo creo que son extremadamente riesgosos. Y si le pongo el caso del Bitcoin, que es la criptomoneda más conocida, si partimos que hace 2 años esa criptomoneda estaba a niveles de $20,000 cada Bitcoin, vemos que el año pasado en pandemia bajó a $6,000 y posteriormente este año vemos cómo subió a $60,000 y hoy en día había bajado a $30,000. Entonces un inversionista que compró hace 3, 4 meses un Bitcoin o medio Bitcoin, un cuarto Bitcoin por $60,000, en un cerrar y abrir de ojos, su valor bajó a la mitad. O sea, perdió la mitad del valor de su dinero en moneda dura, en dólares. Si compraste un Bitcoin en 60,000, hoy en día creo que está en 33,000. La verdad que no lo sigo mucho, pero es muy riesgoso y es un instrumento que se cotiza 24 horas al día. O sea, su valor cambia constantemente. No es como un negocio, como un mercado de valores de bolsa que tiene la hora de apertura y la hora de cierre y posteriormente a esas horas los valores de las acciones o de los bonos se mantienen estables, se mantienen fijos a la cotización de cierre. En cambio, el Bitcoin gira y gira 24 horas y uno tiene que estar pendiente las 24 horas, no va a dormir. O sea, la verdad que no lo expliqué porque no me parece que, en mi caso, en mi opinión, sea una opción de inversión para una persona. Creo que tenemos muchísimas más opciones en el mercado de valores tradicionales o seguros o controlados y supervisados que entrar a especular, porque ahí sí es especulación pura y simple, en las criptomonedas. Además, las criptomonedas se han prestado para extorsiones. Bueno, claramente estamos hablando de blanqueo de capitales, pero extorsiones como algún hacker entra a tu computadora, a tu servidor, te secuestra la data y te pide, si no me pagas 5 Bitcoin, 10 Bitcoin, 100 Bitcoin, lo que sea, no te devuelvo toda tu data o no te libero todo tu disco duro o toda tu información financiera o toda tu información contable que tengas
en tu servidor. Entonces, como no hay dueños con nombre y apellido, sino simplemente hay direcciones donde uno envía el dinero, donde uno hace el pago, se presta claramente a un mercado oscuro. ¿Es una opción? Sí, es una opción. El que le guste arriesgar y esté interesado en las criptomonedas, con gusto lo invito, pero yo no soy muy partidario de entrar en ese mercado, a menos que quieras especular y tengas intenciones de arriesgar mucho dinero o poco dinero, sabiendo que o ganas mucho o pierdes todo. Básicamente es mi posición al respecto. Andreina González comenta, bueno, acota que las monedas virtuales son volátiles. Bueno, ya tú lo dijiste. Creo que ya no hay ningún otro comentario. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Estén pendientes de nuestros eventos en nuestras redes. Igual, todos estos conversatorios y webinars están en nuestro canal YouTube Cabenito. Muchas gracias. Gracias a todos.